Hola, ¿qué tal gente de YouTube? 2 videos seguidos del Capitán Silver. Como les comenté, es el fanfic que me hace más fácil de escribir en mi limitado tiempo. Actualmente también me encuentro escribiendo los otros 2 fanfic, pero a un ritmo más lento. Igual espero les guste. Recuerden que ya tengo cuenta de Wattpad por si gustan unirse. No se arrepentirán. Bueno, sin más relleno. Un humano en Beastars, capítulo 6, Susurros del pasado. Creí que no volvería a ver tu cara por aquí, humano. Decía Gojin, con cierto toque de desprecio en su tono de voz. Realmente, no sabía a dónde más acudir, y Legoshi me dijo que no me ayudaría si no me presentaba personalmente. Hablaba Silver tranquilo, viendo al panda de frente. Así que eso le dijiste. Decía Gojin irritado. Bueno, sé que no tienes el mejor concepto de los humanos, pero... Trataba de hablar Legoshi, notando que Gojin tenía cortes y moretones por gran parte de su rostro, pero no dijo nada. Creía que habría sido otra pelea en contra de algún carnívoro, que no colaboró con su tratamiento, siendo interrumpido abruptamente por el panda. Ellos eran monstruos, Legoshi. ¿Qué parte no has entendido? Eran unos malditos maníacos que disfrutaban con el dolor ajeno, ni siquiera les importaba su propia especie, por eso se extinguieron o bueno, quizá huyeron a las estrellas. Contigo aquí ya no lo sé. Gritaba Gojin enojado, señalando en esas últimas palabras a Silver. Este último, solo cruzaba sus brazos, analizando la situación en la que se encontraba. Le había comentado a Legoshi el encuentro que tuvo con la loba Juno el día de ayer, comentándole que ésta lo conocía, siendo confirmado por él mismo, y comentándole el plan que tenía Juno, con respecto a llevarlo a inscribirse a la escuela Cherry Town. En un primer momento Silver estaba reacio en siquiera considerar pararse frente a una institución estudiantil, ya que a los humanos en los Olimpias, a partir de los 15 años eras considerado un adulto capaz y funcional para la sociedad, habiéndose graduado, aunque no con honores, de su entrenamiento/educación de nivel superior, pero consideró una variable, conocer la cultura en el planeta que estaba. Si bien Inko había descargado una gran cantidad de información a su chip neurocerebral, con respecto a los distintos idiomas del planeta, así como de sus diferentes equipos tecnológicos y bélicos, entre algo de historia reciente, no había información sobre sus costumbres, alimentación, historia más antigua o el por qué los animales estaban tan segregados unos de otros. No solo en el hecho de que animales herbívoros y carnívoros no parecían convivir de manera normal, sin el miedo que algún día terminaran devorados, o por otra parte sintiendo el rechazo y temor que sentían hacia ellos. Silver podía empatizar con ellos en ese aspecto. También estaba el punto de que parecía haber cierto racismo y clasismo entre los animales domésticos hacia el resto, creyéndose moralmente superiores por al parecer tener más inteligencia sobre el resto, teniendo casi la mayoría altos cargos o empleos con mejor paga, considerando que se iba a quedar en este planeta un buen tiempo, en lo que hallaba una forma de contactar con el Olimpia 32, quería aprender lo mayor posible sobre este planeta, quizá motivado por la pregunta que le hizo Marco ese día en la cafetería con sus amigos. ¿Qué quiero para mi futuro?, murmuró Silver entre dientes, siendo escuchado por ambos animales. Gojin, ¿por qué hay tanto rechazo en su sociedad con respecto a qué tipo de animal eres? Preguntaba Silver con duda. Gojin solo arqueaba una ceja, notando que el humano ni siquiera se inmutó por cómo lo llamó, suspirando y hablando. Es complicado de explicar, para alguien que solo ha convivido con los de su misma especie. Somos tantas especies diferentes conviviendo entre sí, que cada una de ellas cree que sus costumbres, opiniones o experiencia de vida es la correcta. Seguramente tú no has tenido que lidiar con ese problema, ya que todos ustedes son iguales, pero aquí, como podría saber un león el miedo que siente un pequeño ratón al salir por la mañana a trabajar, tratando de llevarle el pan a la mesa a su familia, en la congestionada y caótica ciudad, evitando ser aplastado todos los días por animales, que mínimo son 10 veces más grandes que él, como podría un topo, que es ciego por naturaleza, saber la felicidad que siente una cría de águila al por fin emprender el vuelo por primera vez, viendo esa sonrisa de orgullo en sus padres, porque al fin lo logró, viendo el techo de las casas desde lo alto.
¿Cómo podría saber una madre oso el temor que siente una madre conejo, al dejar salir a sus hijos al mundo exterior, sabiendo que la desaparición de crías de oso al año es solo 1 o 2 en todo el país, mientras que las crías de conejo son de 2000 a 3000 anuales? Así que te pregunto, ¿cómo tu especie podría saber el dolor y sufrimiento que sufre cada distinta especie animal todos los días de su vida? Cuestionaba Gojín molesto y ligeramente melancólico en esa última pregunta. Silver no sabía qué pensar, aunque se estaba irritando al ver tal nivel de hostilidad por parte del panda. Él tenía un punto, en el Olimpia 32, raramente había tenido algún conflicto con sus compañeros de nave. Desde que nació fue criado por Inco, con los valores y ética que inculcaba la Vegapunk, que cada humano era un igual, tal vez con algunas excepciones extraordinarias como Leonardo, pero en derechos y obligaciones ninguno debía sentirse discriminado o apartado, pero aún así, él sabía que todavía existía la discriminación, odio y malos hábitos entre muchos humanos. Prueba de ello era el cierto repudio que le tenían a los humanos de primera generación, que mayormente residían en la Tierra, los mercenarios espaciales y que aún se libraban guerras internas en ciertos planetas. Pero entonces, ¿por qué me llaman Salvador? Preguntaba Silver con genuina duda en su tono de voz, viendo directamente a los ojos al panda, lo bueno donde él creía que estaban, ya que no lograba distinguir sus iris. Tanto Legoshi como Gojín quedaron sorprendidos por la pregunta hecha por el humano, ya que ninguno al parecer sabía de qué estaba hablando, hasta que Legoshi recordó. ¿Acaso te refieres a lo que dicen esos perros? Cuestionaba el joven lobo con duda. No solo han sido esos perros, también escuché a una madre gata con su hijo hace 2 días, aunque ella le murmuraba para no llamar la atención, debido a mis sentidos mejorados, alcancé a escuchar lo que dijo. Decía Silver recordando el momento. Era mediodía, el sol estaba en su punto más alto, no hacía tanto calor, aún así, pero, el señor Saoko había insistido y le había traído una limonada a Silver que este aceptó con gusto, levantando ligeramente su máscara. El señor Saoko pudo ver que era lampiña y blanca, creyendo que era producto de sus quemaduras. Buenas tardes, joven, ¿aún está atendiendo? Preguntaba una gata color blanco con negro, llevando de la mano a su pequeño hijo del mismo color. Ambos llevaban ropa formal, como si fueran a un lugar importante. Sí, claro, ¿en qué le puedo ayudar? Decía Silver, en su habitual tono animado. Bueno, se me descompuso mi licuadora Samurai, quería ver si me podías ayudar. Preguntaba preocupada la joven madre. Claro, permítame. Contestaba Silver, tomando el aparato, procediendo a abrirlo y checar sus componentes como ya era rutina. Pero mamá, ¿por qué debemos ir a misa cada semana? Pensé que habías dicho que no era importante. Decía el niño en tono molesto, cruzando sus patas superiores. La joven madre solo le sonrió a Silver nerviosamente, apenada de que escuchara eso. Perdónelo, ya ve cómo son los niños de habladores. Hablaba la madre, viendo a su hijo con ojos amenazantes. Jeje, no se preocupe, yo no he tocado una iglesia en toda mi vida. Decía Silver en tono divertido, siguiendo con lo suyo. ¿Ves, mamá? Entonces nosotros, ¿por qué? Trataba de hablar el niño, pero su madre le había tapado la boca acercándose más a su rostro, bajando el tono de voz. Porque él ha vuelto hijo, sé que te dije que ir a la iglesia no era importante, pero algo cambió cuando él apareció, no sé qué sea, pero siento que las cosas me han ido mejor desde que apareció, me dieron el ascenso en mi trabajo al día siguiente, que nuestro Señor por fin se dejó ver después de tanto tiempo, así que es una forma de honrarlo por sus milagros. Decía la gata. Tanto así, madre, no pensé que el humano fuera así de bondadoso. Cuando les he platicado a mis compañeros de salón sobre él, me dicen que no existe o que no saben de lo que hablo. Decía el pequeño. Ya te he dicho que no hables con otros niños sobre eso, no todos los animales pueden entender la dicha del Señor. Hablaba la joven madre a su pequeño. Ya terminé, señora. Interrumpía Silver apenado de haber escuchado esa conversación. Wow, realmente eres bastante rápido como lo dicen. Decía con una sonrisa la joven gata, que, al verlo a los ojos, sintió una paz como no sentía en mucho tiempo en su vida, derramando sin querer unas cuantas lágrimas. Oh joven, perdone, no sé qué me pasó. Decía la gata limpiándose los ojos de forma apenada. Mamá, ¿estás bien? Preguntaba el pequeño. No se preocupe, señora, día duro. Preguntaba Silver, ofreciéndole un pañuelo. Oh bueno, todos los días han sido duros desde que, bueno, su padre nos abandonó hace un año.
decía la gata entre susurros, para evitar que su hijo escuchara. Ha sido duro solventar una familia por mí sola, es solo que cuando vi tus ojos sentí una paz, es extraño, perdona, solo estoy siendo una tonta, no sé por qué te cuento esto. Decía avergonzada la madre. Descuida, siempre es bueno tener a alguien que te escuche, los problemas siempre son más llevaderos si te desahogas. Decía Silver con una sonrisa. Me llamo Silver, fue un gusto atenderle y si quiere platicar con alguien, aquí me encontrará. Siguió Silver en tono animado, haciendo que la gata se ruborizara. Gracias, joven Silver, es usted muy amable. Decía la gata con pena, pagando el servicio, estando desconcertada del por qué sentía un extraño sentimiento de calidez y seguridad en el tono de voz de este joven. Cuida a tu madre pequeño, cuídala mucho. Decía Silver con un ligero nudo en su garganta, que rápidamente alivió mientras acariciaba al niño en la cabeza, despidiendo a ambos a la distancia. Mamá, era muy agradable el muchacho. Decía el niño con una sonrisa. Sí, lo era. Decía la madre, viendo de reojo a Silver. Creo que volveré una segunda vez. Hablaba la madre, lamentándose de no haberle dicho su nombre. Silver, ¿estás bien? Preguntaba el señor Saúco, al ver una lágrima escurrir de la máscara de su empleado. Sí, es solo que, me acordé de mi familia. Respondía con pesar. Terminaba de contar Silver, sin contar la última parte, Legosi escuchaba todo con detalle reflexionando. Era de esperarse. Hablaba el panda, mientras encendía un cigarrillo y empezaba a fumar. Silver y Legosi lo miraban con cara de sorpresa esperando que respondiera su duda. Los perros como los gatos tienen algo en común, ambos son animales domésticos, y no cualquier animal doméstico, eran los favoritos. Seguía el panda resaltando esa última palabra, buscando entre sus libros uno en específico. Los humanos en el pasado querían tanto a estos últimos dos, que en el mejor de los casos los consideraban como iguales o más importantes que el resto de los animales, siendo que era mal visto hacerles algún daño. Seguía Gohin, mostrando una ilustración en un libro, donde se veía un dibujo rudimentario pintado en piedra de una cueva, viéndose ahí, la figura vaga de un humano teniendo en sus piernas a un gato y a su lado un canino, mientras parecía que lo acariciaba. Esta foto se tomó hace 70 años, en una cueva encontrada en África, donde se cree obtuvieron conciencia por primera vez nuestros ancestros. Desde aquel entonces parece ser que ya los recordaban, dejaron una huella marcada en nuestro ADN, después de todo. Hablaba Gohin en un tono más tranquilo, gracias a la nicotina. Silver y Legosi tomaban el libro entre sus manos, viendo distintas ilustraciones y texto que había al lado de cada uno de ellos. En una foto parecía haber una imagen igual en pintura de un humano, en la parte superior de una pirámide, debajo de él parecían estar ilustrados las figuras de un perro, un gato, un ave, un pez y un roedor, por debajo de ellos se veían las figuras de un caballo, un burro, un camello, un elefante, un reno y un toro, en el siguiente escalón se veía una vaca, un cerdo, una gallina, un conejo y otro pez pero de mayor tamaño, estando en la parte inferior de la pirámide el resto de animales, con el texto a un lado que decía: orden de importancia, al parecer los primeros animales con conocimiento, parecían tener un indicio del valor que les daban los humanos a el resto de animales, foto tomada en 1967. Leían los dos. En otra fotografía parecía estar retratado como una figura humana parecía alimentar a una figura perruna, mientras montaba la figura de un caballo y otro parecía acuchillar la figura de una gallina, con su respectivo texto al lado. El valor de la vida, amigo, herramienta o comida, interpretación del arqueólogo Irwin Camus, 1919. Seguían ambos. Como lo verán, había un cierto favoritismo hacia estos animales, es por eso que muchos esperan el regreso de tu especie, mayormente animales domésticos, pero así como representas una falsa esperanza para muchos animales, también representas el mayor terror que alguna vez podría aparecer, aunque muchos ya hayan olvidado a los humanos gracias también a los gobiernos globales, considerándote siquiera en el mejor de los casos un simple mito, para otros aún estás muy presente en sus pesadillas. Dime, ¿acaso no has notado algo extraño cuando te ven directamente a los ojos? Preguntaba el panda. Ahí estaba otra vez el tema de los ojos y esta vez, aunque no lo quisiera admitir, el panda tenía razón, la mayoría que miraba directamente a los ojos parecía temerle, desde que lo notó la primera vez que conoció a Zebul, esa oveja parecía tenerle miedo solo con verlo directamente a los ojos, cosa que no pasó cuando se despidió de la gata madre. Así que era por eso.
decía Silver en tono bajo. Pero Gohin, no puedes culparlo de las atrocidades que cometieron humanos que él jamás conoció, ni siquiera sabemos que sea el mismo tipo de humano que habitó aquí hace tiempo, él desconoce por completo esa historia. Hablaba Legoshi con voz firme. ¿Y cómo sabemos que los humanos de donde él viene no son así? O dime humano, ¿acaso conoces toda la historia de tu especie? ¿Sabes cómo eran ellos antes de convertirse en lo que son ahora? Cuestionaba Gohin, viendo fijamente a Silver, este solo agachó la cabeza, no teniendo una respuesta clara a la incógnita del panda. No sabría decirte cómo eran los humanos antes de que domináramos el viaje espacial, la mayoría de la historia antigua está en el planeta Tierra, el planeta madre de la humanidad y yo jamás he estado ahí. Decía Silver frustrado. Ya lo ves Legoshi, no puedes confiar. Trataba de decir Gohin siendo interrumpido. Espera. Decía Silver con voz fuerte. Puede que no conozca toda la historia de mi raza, quizá cometieron muchos errores en el pasado y tal vez aún se sigan cometiendo muchos errores actualmente, pero está en cada individuo hacer el cambio, mi amiga Natsuki siempre lo decía, por un error no te vas a detener de lograr tus metas y yo tengo una meta, quiero regresar al Olimpia 32 y en el proceso quiero saber por qué hay tantos problemas entre ustedes, tú lo dijiste no es así. ¿Cómo podría yo saber si no lo he vivido? Entonces permíteme vivir esa experiencia, permíteme sentir qué sienten los demás animales en este mundo, siendo parte de ellos y te juro que te dejaré tranquilo. Seguía Silver con voz firme. Jeje, así que un idealista, los problemas de la sociedad no se resolverán tan fácil solo con tu presencia y el que crea lo contrario, o es muy estúpido, o tiene mucha esperanza, pero te lo concederé, te ayudaré a entrar en esa escuela, pero cuando lo haga, no quiero volver a verte por aquí y si me entero que dañaste a algún alumno en la institución, estaré esperándote en las puertas de la escuela con todo el ejército del país, espero haber sido bastante claro. Hablaba Gohin con una voz bastante pesada, él y Silver se vieron mutuamente, retándose con la mirada, hasta que Silver asintió. Bien, dame unas 36 horas, veré qué puedo hacer, joven Silver, el mandril. Siguió el panda con tono de burla. Bueno, eso ya es un avance. Habló Legoshi ligeramente alegre, tratando de disipar la tensión que se veía en el momento. Gohin veía como ambos salían de su casa desde lo alto, suspirando. Parece ser que aún no conoce todo el potencial que está dentro de él. Decía el panda viendo sus apuntes y recordando su pelea de hace 3 días. Retrospectiva. Gohin se encontraba trabajando con un águila que había devorado una ardilla en la mañana de ese día, era pasada medianoche y ambos estaban conversando, dentro de un cuarto de rehabilitación. Lo siento doctor, él era mi amigo, yo solo creí que esto jamás pasaría, no creí que yo lo... Tartamudeaba el águila rompiendo en llanto. Ya, bastardo emplumado, cálmate, lo hecho está, tu llanto no lo hará regresar, pero puedes hacer algo para honrar su memoria. Decía el panda, encendiendo un cigarrillo, mientras le daba palmadas en el hombro al águila. ¿Así? ¿Cómo? Preguntaba el águila mientras sollozaba. Entregándote a las autoridades, además de llevar un riguroso entrenamiento para inhibir tus instintos nuevamente. Hablaba Gohin en tono tranquilo. Pero, tengo miedo, no puedo entrar a la cárcel, soy. Decía el águila, hasta que ambos escucharon un fuerte sonido de cristal rompiéndose, asustando al águila levemente y haciendo que Gohin frunciera el ceño. ¿Qué fue eso? Preguntaba el águila con temor en su tono de voz. No lo sé, pero sea quien sea, se arrepentirá de entrar aquí. Decía Gohin con tono molesto, dejando al águila sola en la habitación, poniéndole seguro. El panda tomó una ballesta que ya tenía cargada y se dirigió a la zona donde se originó el sonido, llegando a su cuarto médico. El cuarto estaba oscuro, así que procedió a encender la intensa luz blanca de la habitación, que rápidamente inundó su visión, viendo como la ventana que daba hacia la calle estaba rota, siguió su línea de visión hasta ver como una probeta médica yacía rota sobre el suelo, solo para tomarla y ver. ¡Oh demonios! Dijo el panda, leyendo la inscripción de esta, sangre arácnida, escuchó alaridos unos pasos adelante, ya ahí pudo ver, como un pequeño mapache le daba la espalda, retorciéndose en el suelo con malestar. Tremendo imbécil, ¿qué fue lo que hiciste? Gritaba y regañaba Gohin, volteando al mapache para verlo a los ojos los cuales estaban completamente en blanco, viendo como el mapache le salía espuma por la boca, retrocediendo un poco de la impresión.
Yo, lo siento, solo quería carne, la abstinencia me estaba matando. Hablaba el mapache con un ligero tono de lucidez en sus palabras. Gojin veía inquietado la escena, pensando que la sangre del arácnido espacial era altamente tóxica, hasta que pudo ver cómo el mapache parecía crecer en tamaño, casi duplicando su altura original, destruyendo por completo su ropa, sus músculos se resaltaban de manera exagerada y ver cómo sus ojos anteriormente blancos, ahora parecían inyectarse en sangre, dirigiendo su mirada asesina hacia él, el mapache se puso de pie de un salto y ahí el panda pudo ver que casi había igualado su altura, siendo él ligeramente mayor por una cabeza. ¡Carne! El mapache rugió abalanzándose en contra de él, pero Gojin fue más rápido disparando su ballesta entre medio de los ojos, haciendo que cayera rápidamente al suelo. Ese maldito. Dijo Gojin acercándose lentamente al cuerpo inmóvil del mapache. Pareciese como si hubiera sufrido una mutación, su cuerpo hinchado, tendiendo al color morado, parece prueba de ello. Sé que la carne puede hacer crecer musculatura a algunos carnívoros determinados, pero esto es demasiado. Pensaba Gojin, queriendo voltear el cuerpo del mapache, pero este se lanzó rápidamente sobre su estómago, queriendo morderlo. Instintivamente el panda había soltado la ballesta, deteniéndolo en el aire, forcejeando en su agarre para evitar que éste lo mordiera. Hijo de perra, deberías estar muerto. Gritaba el panda, siendo lanzado con gran fuerza hacia la pared, destruyendo un mueble de madera en su impacto. El panda se recompuso rápidamente, esquivando por poco la mandíbula del mapache, que estaba destinada a su brazo, propinándole un fuerte izquierdazo en el mentón del iracundo animal, chillando del dolor y arrancando en el proceso la flecha que tenía clavada en el cráneo. Gojin vio esto sorprendido, no dando crédito a lo que veía. El mapache nuevamente se arrojó contra él, esquivándolo al rodar por el suelo, tomando un bate que tenía en la habitación, destruyéndolo de un fuerte golpe en la cabeza del mapache, haciendo que éste se aturdiera pareciendo desorientado. No puede ser. Dijo Gojin incrédulo, que tan dura era esa cosa, tenía que cambiar de plan, o si no el mapache lo mataría. Buscó con la mirada en la habitación algo que lo pudiera ayudar, hasta que lo vio. El monstruoso mapache se recompuso agitando su cabeza iracundo, abalanzándose nuevamente en contra del panda. Esta vez ambos forcejearon en el suelo. Gojin dándole golpes al mapache y este, propinando zarpazos que causaban heridas superficiales en la piel del panda. Ambos se sacudían en el suelo, sangrando de igual manera, pero Gojin parecía cansarse más rápido que su oponente, así que con determinación propinó una fuerte patada al mapache que lo hizo estrellarse a la pared contraria, cosa que fue aprovechada por el panda, levantándose a toda velocidad, dirigiéndose a un pequeño refrigerador que tenía en la habitación, lo abrió, sacó rápidamente una probeta con sangre destapándola. El mapache se recompuso del impacto, lanzándose con un impulso de sus patas inferiores hacia Gojin de manera desenfrenada, abriendo su hocico para morderle la cara. El panda le lanzó la probeta de sangre al hocico ahora abierto del animal, siendo tragado en su totalidad por el mapache. El panda se movió a un lado, dejando que el mapache se estrellara contra la pared, esperando que su hipótesis fuera verdadera. El mapache se levantó del suelo, agitando su cabeza y volvió a dirigir sus ojos inyectados en sangre hacia Gojin. Yuyeyito de llueva cuellita maldición. Pensó el panda, solo para ver cómo el mapache se agarraba la cabeza con fuerza, pareciendo tener una migraña, seguido después de un grito de dolor, que parecía tener un pequeño atisbo de conciencia. El cuerpo completo del mapache comenzó a brillar en un fuerte color naranja ámbar, haciendo que la herida en su cráneo y en el resto de su cuerpo rápidamente se cerraran, además haciendo que su musculatura y altura disminuyera, volviéndolo lentamente a su estado original, quedando parado con los pies temblorosos, cayendo al fin al suelo inconsciente. Gojin respiraba con dificultad, estando en shock por lo que había presenciado. Así que, tienen algo bueno después de todo. Dijo el panda de forma cansada, viendo fijamente las dos muestras que aún le quedaban de la sangre de Silver, pensando en si debería beber un poco para curarse. Tal parece ser que su sangre es capaz de suprimir el instinto hacia la carne. Pensaba Gojin al intuir que las propiedades curativas y regenerativas de la sangre del humano, como lo había visto esa vez que Legoshi lo trajo, también podrían ayudar a sanar otros males, pero ¿hasta qué punto? Pensaba el panda, volviendo nuevamente al presente.
Silver tenía la mirada baja mientras meditaba sobre lo ocurrido. Vamos, no te lo tomes tan personal, Gojin suele ser demasiado severo cuando conoce a alguien nuevo. Decía Legoshi, tratando de levantarle el ánimo a su nuevo amigo. No es eso, Legoshi, es solo que Ishii tiene razón. Tal vez no sea un humano de este planeta, pero realmente no conozco toda la historia de mi especie. Sé que hubo 4 guerras mundiales en el planeta Tierra y 2 guerras galácticas, antes de por fin formar la Federación Galáctica de Planetas Unidos, pero de ahí en fuera, no sé cómo trataban los humanos a los animales del planeta Tierra. Decía Silver concentrado en sus pensamientos. ¿Qué quieres decir? Cuestionaba Legoshi con duda. A decir verdad, me sorprendí la primera vez que los vi, a todos ustedes. Decía Silver con una sonrisa. Era la primera vez que veía animales tan de cerca. Bueno, aunque sean igual de inteligentes que un humano promedio, siempre los había visto a través de imágenes holográficas o esa vez que mi amigo Joel me mostró la imagen de un gato amarillo regordete, que se veía súper tierno. De ahí en fuera, los animales son muy extraños de ver en la galaxia de donde vengo. Seguía Silver. ¿Es tanto así? Preguntaba Legoshi con curiosidad, aunque Silver le contaba de vez en cuando cosas en estos días que habían transcurrido, generalmente de su vida en el Olimpia 32, de sus mejores amigos Natsuki y Joel, de su vida con Inku y su rango de capitán. Era la primera vez que tocaba el tema de otros animales. Sí, el planeta Tierra y Marte son los únicos planetas donde se pueden ver variedad de animales en hábitats prefabricados por los humanos, eso lo sé por Natsuki. De ahí en fuera, creo que en los demás es extremadamente caro tener siquiera un perro y realmente, no es como que sea un tema de interés en general. Dijo Silver. Legoshi veía pensativo a su amigo, pensando en una pregunta que quería hacerle desde que lo conoció. Le había estado llevando udon de su trabajo como alimento, cosa que Silver siempre agradecía. Se sorprendió y asustó la primera vez que llegó y escuchó cómo había salido a conseguir trabajo, tratando de reprenderlo, hasta que escuchó su razonamiento. Él quería ayudarlo, no quería ser una carga para él. Después de tanto insistir, Legoshi cedió. Era igual de terco que él, pero una duda siempre había rondado en su cabeza en esta semana. No sabía qué comía cuando salía y quería preguntar. Silver, ¿tú has comido carne animal antes? Por fin había soltado la bomba, esa duda que le carcomía la cabeza desde que lo conoció. Oh sí, muchas veces. Contestó Silver de manera simplona. ¿Eh? La respuesta tan despreocupada de Silver desconcertó a Legoshi. ¿Cómo era posible que lo dijera con tanta naturalidad, sin algún remordimiento? Su rostro ni siquiera tembló por la pregunta. Era tan natural para ellos consumir carne. Según el libro de Gojin lo era para los humanos que existieron aquí, pensaba Legoshi, deteniendo su andar, cosa que extrañó a Silver, deteniéndose también. ¿No dijiste que nunca habías visto un animal? ¿Cómo mantienen la carne fresca? ¿Acaso la traen toda de esos 2 planetas? Cuestionaba Legoshi con duda. Oh no, perdón por no explicarme bien. Mucha de nuestra tecnología funciona con 3 componentes fundamentales. El primero es la antimateria, lo que hace funcionar los propulsores de todas nuestras naves, proporciona energía y da poder al arsenal de la Federación. El segundo es el terranium, es un mineral exótico de alto valor en la Federación. De hecho, uno de los motivos por los cuales se originó la misión de venir a esta galaxia es que los planetas seleccionados parecen tener una gran cantidad de este mineral. Es un excelente conductor y catalizador de la antimateria, ya que cualquier otro material no logra soportar la inmensa cantidad de energía que ésta libera. Y tercero es el agua. Explicaba Silver de manera tranquila, teniendo la atención completa de Legoshi. El agua es parte fundamental en las operaciones de las naves olimpias, ya que esta es descompuesta molécula a molécula para ser recompuesta en alimentos de cualquier tipo y bueno, en algunas ocasiones también se puede utilizar como combustible. Seguía Silver. ¿Eh? ¿Estás diciendo que toda su comida proviene del agua? Preguntaba Legoshi aún más confundido. Así es. Contestaba Silver tranquilamente, reanudando ambos su andar. Legoshi estaba más confundido. Si los alimentos que consumía Silver provenían del agua, entonces técnicamente no estaba matando a nadie para consumir carne, ni siquiera contaba cómo profanar un cuerpo ya muerto para consumirlo, pero aún así él decía que comía carne. Entraba en un vacío legal. O vacío moral. Si todo lo que él consumió venía del agua, entonces ¿qué era él? ¿Un carnívoro? ¿Un herbívoro? ¿Un hidróvoro? ¿Acaso esa palabra existía?
Legoshi se quedó meditando, cambiando el rumbo de la conversación a algo más cotidiano, pero Silver le había jurado que solo había comido lo que él le daba por las noches, así como lo que le invitaba el señor Saoko, que a lo que él sabía era un castor y los castores son herbívoros. Un rato había pasado. Silver se encontraba caminando ya solo por la calle con rumbo al taller del señor Saoko. Esos perros no se rinden. Hablaba Silver para sus adentros, sosteniendo otro folleto, ya que para su desgracia tenía que pasar por la misma calle donde se encontraban esos tres canes. Los primeros días habían sido una molestia, ya que insistían mucho en que se diera una oportunidad de ir a su iglesia, siempre rechazándolos con cortesía y vergüenza en su voz, pero desde ayer algo extraño había pasado. Los tres perros parecían esperar su llegada. El más grande le sonreía de manera animada, mientras parecía babear más de lo usual, y los otros dos parecían olfatear de manera constante el ambiente, tratando de buscar algo. Hueles peculiar, decía el pequeño perro chihuahua, moviendo la cola de un lado al otro, viéndolo con ojos que juzgaban, tratando de ver a través de él, cosa que lo puso nervioso, no viéndolo a los ojos, solo tomando el folleto y retirándose. Y el día de hoy se le había acercado el tercer perro, el que parecía ser el más centrado de los dos. Era blanco con varias manchas negras pequeñas en su cara y una grande en su ojo izquierdo. Parecía como si tuviera un gran parche, que lo poco que se acordaba Silver debía de tratarse de un dálmata. Este le entregaba nuevamente un folleto. Esta vez parecía cauteloso, lo estaba examinando de pies a cabeza, tratando de verlo directamente a los ojos, cosa que Silver notó desviando la mirada. Gracias, decía Silver acelerando su andar. El perro parecía confundido, sus instintos le decían una cosa, su cola se movía enérgicamente y su sentido del olfato se extasiaba cada vez que pasaba ese animal, que tapaba su cara. ¿Qué era él? Mañana le preguntaría. Lo ven, no les mentía, él huele extrañamente familiar, es como si me recordara a una época mejor, decía el perro grande y peludo. Volviendo con Silver guardaba el folleto en su pantalón, llegando finalmente al taller del señor Saoko, escuchando voces que él desconocía en el interior, pensando que se trataba de clientes o amigos de su jefe, se dispuso a abrir viendo en su interior a 4 jaguares que parecían rodear al castor. Uno lo sostenía del cuello de su camisa de manera amenazante, volteando los 5 a ver al recién llegado Silver. Señor Saoko, ¿hay algún problema? Preguntaba el humano desde la puerta, entrecerrando los ojos ante la situación. Así que este es tu nuevo empleado Saoko, sí que buscaste a un animal grande y fuerte que te ayudara, ¿no es así? Decía uno de los jaguares en tono de burla. Oh bueno, jeje, ya saben, soy algo viejo después de todo, ocupo ayuda de alguien como él, decía Saoko con risa nerviosa, advirtiendo a Silver con la mirada, de que no intentara nada. ¿Y por qué la estúpida máscara? ¿Qué tienes que ocultar? Cuestionaba a otro jaguar acercándose lentamente a Silver. ¿Y esos brazaletes? ¿De qué cárcel te escapaste para tener algo así? Hablaba en tono burlón otro jaguar, acompañando a su compañero. Ambos felinos daban vueltas alrededor de él, detallándolo de pies a cabeza. Ellos eran ligeramente más pequeños que él, portaban todos ropa holgada nada formal, que dejaba ver sus manchas, así como un sombrero y, lo más peligroso, katanas, que tenían enfundadas en su lado izquierdo. Silver pudo ver a la esposa del señor Saoko dentro de la casa, viendo preocupada desde la ventana la situación, haciendo que se tensara, apretando lentamente los puños. Oh vamos chicos, dejen al pobre muchacho, perdió a toda su familia en un incendio y tiene quemaduras por todo su cuerpo y rostro, lo acompleja mucho, decía Saoko entre risas, tratando de aliviar la tensión en el aire, siendo aún sostenido por el jaguar que lo vio de reojo, para después ver a Silver. No es así. Tal vez deberíamos de darle un vistazo a ese pequeño rostro desfigurado. Hablaba uno de los jaguares que rodeaba a Silver, aun con su tono de burla, deteniéndose enfrente de él y acercando su brazo a su máscara. Si quieres conservar ese brazo, será mejor que no toques la máscara, dijo Silver en un tono frío y molesto, dejando al señor Saoko confundido, ya que nunca lo había escuchado hablar así. Peor. Ambos jaguares que estaban cerca de Silver comenzaron a reír de forma frenética, mientras que los dos que estaban cerca de Saoko entrecerraban los ojos de manera cautelosa. Oh vaya chico, hace mucho que no reía así, ¿verdad, hermana? Decía el jaguar. Así es, hermano, es la mejor broma que he escuchado en todo el mes.
contestaba el otro jaguar, limpiándose una lágrima del ojo. Silver vio directamente a los ojos al jaguar que tenía frente a él y este le devolvió la mirada. Cuando lo vio el jaguar paró su risa y su semblante cambió a uno de advertencia, con toques de miedo. Vio en esos ojos azules que tenía el enmascarado, un depredador que no debería existir, uno que no se cansaría hasta ver muerta a su presa, un depredador que hace milenios se había extinto. Los pelos de todo su cuerpo se erizaron y en automático, desenvainó su katana, dejándola bastante cerca del cuello de Silver. No. Gritaba la señora Aloe, desde el interior de la casa en tono de preocupación, mientras lágrimas salían de sus ojos. Mitan, baja esa katana. Gritaba el jaguar que parecía ser el jefe de los otros, soltando finalmente a Saúco. Viendo este último como la tensión aumentaba en el ambiente, Silver parecía emanar un aura sumamente pesada ahora mismo, tan pesada que hasta él estaba temblando, en un principio pensando que era por la seguridad de su empleado, pero ahora parecía ser que era un miedo instintivo. El jaguar frente a Silver estaba temblando ligeramente, extrañando a su hermano que detuvo su risa, viéndolo seriamente. Hermano. Duncan te dio una orden. Hablaba el jaguar confundido. El ahora conocido Duncan se acercó a Ethan, agarrándolo del hombro le dio la vuelta, abofeteándolo en el proceso. Despierta, idiota. Gritaba Duncan enojado. ¿Qué? Preguntaba Ethan confundido. Guarda eso, no vinimos a matar a nadie. Decía Duncan irritado, viendo de reojo a Silver. Tienes agallas, muchacho, solo asegúrate saber cuándo usarlas. Vámonos, muchachos, hay más lugares que visitar. Nos vemos en 15 días, Saúco. Recuerda, ahora es el doble de dinero. Decía Duncan, saliendo del taller seguido del otro jaguar que se había quedado atrás viendo todo. El castor solo asintió captando lo dicho. Los dos hermanos vieron a Duncan extrañados. Ethan guardó su katana, bajando la cabeza, saliendo del taller sin decir nada, mientras que su hermana veía a Silver molesta ya que notó que su hermano temblaba ligeramente por lo bajo. ¿Por qué estaba tan asustado? Ellos, perteneciendo a los poderosos Madaragumi, no debían temerle a nada, pero este animal, con una mirada lo hizo temblar. La hermana se dirigió a la salida, hombreando en su recorrido a Silver, viéndolo de reojo. Cuídate, muchacho, tal vez Duncan haya perdonado esta acción, pero yo no lo haré. Decía el jaguar de manera amenazante. Silver no volteó a verla, solo se quedó callado, caminando en dirección de Saúco. ¿Está bien, señor? Preguntaba Silver agachándose a la altura del castor, checando de que no tuviera ninguna herida. Sí, Silver, no te preocupes, esto ya es rutina. Respondía Saúco. Amor. Salía Aloe, abrazando a su marido y después dirigiendo la mirada hacia Silver. ¿Estás bien, querido? ¿Por qué fuiste tan imprudente, Silver? Cuestionaba Aloe preocupada. Perdón, señora Aloe, no quería preocuparla, es solo que sentí un impulso al ver cómo estaba su marido. Respondía Silver ligeramente irritado por la situación. Ay, Silver, lamento haberte involucrado en algo como esto, es solo que no creía que vendrían tan temprano. Regularmente vienen por la noche, pero como se enteraron que ha habido más ganancias gracias a tu excelente servicio, vinieron a decirme que el cobro de la protección sería ahora del doble. Decía Saúco con pesar. Esos abusivos. Decía Aloe frustrada. ¿Protección? ¿Protección de qué? Cuestionaba Silver molesto, esperando una respuesta de su jefe. A fin del capítulo 6. Bueno, gente de YouTube, vamos a paso seguro en estos días. Aún la falta de tiempo no me carcome por completo y ando en racha. Espero siga así. Gracias por los comentarios que dejan en los videos, me alegra leerlos. Sin más, les ha hablado Emanuel, alias Fanfics Genéricos, y... En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.